Al mismo tiempo estoy arrendando dos potros más acá, mayores que él, ya me la estoy montando y van reaccionando diferente. Por ejemplo, hay uno que yo me le monto aquí en el torno y él ya anda conmigo para adelante. Hay momentos que simplemente si no yo tocarle la anquita y él ahí se siente un poquitico nervioso y anda para adelante. Hay otro que si me toca que ayudarle con alguien del piso que me lo asuste con la banderita para que me ande para adelante. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es sacarlos con madrino, es lo mejor, es lo mejor. Entre menos lo estimule uno, mejor. ¿Cómo así? Un ejemplo, digamos en el caso de esta bandera, vean. Esta bandera se utiliza para muchas cosas. Cuando hablamos de descosquillar, esta bandera la utilizamos para tocarle todo el cuerpo y que aprendan a no tenerle miedo a esta bandera. En el caso de este potro, en estos momentos, yo esta bandera la utilizo para que él le tenga miedo a esta bandera. Todo lo contrario de la descosquillada. Entonces con esta bandera yo lo asusto para que él de miedo, de susto, ande hacia adelante, ¿cierto? Ahora años, ¿qué hacían? Le pegaban con un juguete, con un zorriago para que andara para adelante. Ya no hay necesidad, hay cosas mejores que es esto, vea. Esto es un invento de la doma americana, ¿cierto? Que utilizan estas banderitas y con esto lo asustan y él anda hacia adelante. Digamos, en la doma europea utilizan una fusta es como si fuera un juguete, una fusta larga, y con eso les pegan, ¿cierto? O lo tocan, ya. Pero en el caso de esto, mire que yo con esto no los toco ni les pego porque esto no duele, pero los asusto. Voy a asustarlo con esto. Eso. Entonces miren, vea. Bien. Otra vueltica más, para que sean las 4, hermano. Descanse. Eso. Entonces él le tiene miedo a esta banderita o le tiene respeto a esta bandera, vea. Y así no necesito yo ni pegarle, ni hacerle bulla, ni chuparlo. Bulla es esto. Eso. Entonces, un ejemplo, digamos que yo quiero que le pierda el miedo a esto. Entonces yo lo amarro más pegadito al palo y empiezo a descosquillarlo con esta bandera, a tocarlo, a bolearle la bandera y asustarlo con esta bandera hasta que a lo último él ya no le va a dar miedo de esta banderita y por más que yo lo asuste, él no le va a correr a esta bandera, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque se lo sobé por todo el cuerpo y porque lo asusté muchas veces con esta bandera hasta que él perdiera el miedo de esta bandera. Entonces lo mismo pasa con el sonido. Cuando yo lo chupo, si yo me agarro a hacerle bulla, estimularlo, al último él se acostumbra tanto al estímulo que ya no reacciona, va a ser para él algo normal. Entonces yo lo voy a chupar y él no le va a parar bolas a eso, no le va a hacer caso, ¿cierto? Lo mismo a la espuela, digamos que o a los talones, si yo a toda hora lo taloneo, los pueleo, a lo último él se acostumbra, no va a sentir nada y ¿qué va a tocar? Utilizar unas espuelas que lo lastimen. Entonces, entre menos estímulos para darle la orden a él de que ande hacia adelante, va a ser mejor. Va a ser mejor. Entonces, una forma de que él ande hacia adelante sin necesidad de estimularlo con nada. Una forma es jalarlo como si lo estuviéramos cabresteando, pero jalarlo con un madrino. No es lo mismo la fuerza mía a la fuerza de un caballo de 400 kilos. Entonces, si nos agarramos a jalar, el caballo a jalar y yo a jalar, a ver quién tiene más fuerza, lógico que el caballo me va a ganar, porque es un caballo que tiene 400 kilos contra mi persona que yo peso que 90 kilos. Pero si yo al caballo lo jalo con otro caballo que pese lo mismo, 400 kilos, él no va a ser capaz de ganarle al otro caballo. ¿Y qué va a tener que hacer? Andar detrás del otro caballo. Ya descansó otra vez, vamos. Es para este lado, venga. Eso sí. Ábrase.
Eso. Vamos, vamos. Bien. 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 Descanse. Eso sí. Esto es muy importante, el descanso. Entonces ya él ya sabe que por más que yo lo ponga a correr, no se va a cansar porque yo lo voy a poner a descansar. Miren que ya ahora no me está clavando la cabeza cuando está corriendo. Ya me está corriendo con la cabeza levantadita, entonces ya quedo yo contento. Pero si yo dejo que me corra con esa cabeza ahí hueliendo el piso, yo no sé, o mirando el piso, eso se va a ver muy feo y se va a acostumbrar a correr feo. Y yo necesito que se me acostumbre a correr bien, a correr bonito. Eso. Entonces, lo digo porque me tocó el caso. Me tocó el caso que yo lo he contado muchas veces y nunca me lo voy a cansar de contar. De un potro que lo cogió un arrendador que era muy amigo mío, ¿cierto? Y lo coge a arrendarlo en un torno y el animal no quería tornear. Entonces él lo que hizo fue empezar a darle madera con un zurriago, a pegarle, a pegarle. Y entonces ese potro le dio fue rabia y ya no torneaba, sino que se paraba de las manos, tiraba pata, porque estaba sintiendo dolor, porque lo estaban obligando y el caballo bravo. Entonces ese montador yo le decía, hombre, no haga eso, que vamos a dañar el potro, hermano, no haga eso, no lo arrende así. No, es que yo aprendí con el mejor arrendador de Colombia y el mejor arrendador los arrenda así, déjeme yo, hermano, no, hermano. Metámosle madrino, que así usted lo va a resabiar, lo va a dañar. No, déjeme, que es que yo aprendí con el mejor. Entonces yo lo veía y lo ensillaban y lo llevaban para el torno y lo empezaban a tornear y él no torneaba. Entonces empezaban a darle madera, el caballo restiado peleando con ellos. Y yo, hombre, hágame caso, hermano, metámosle madrino. Y yo pensaba en la mente, yo ese caballo, porque el caballo, antes de empezarlo a arrendar, yo fui a esa finca de cuidador, estaba de cuidador allá y resulta de que cuando yo me fui a esa finca de cuidador, voy a contarle bien la historia a ustedes. La historia es muy sencilla. Resulta de que un amiguito mío, que era muy amigo, ya no. Ese amiguito, una vez me lo encuentro yo y le dije, ¿qué hubo, hermano? ¿Usted qué está haciendo? Yo no, estoy trabajando con un montador famosísimo, un arrendador famosísimo, hermano, en unas pesebreras por allá. Y yo le dije, uy, ¿cómo así, hermano? Lléveme. Entonces nos fuimos en la moto mía. Él para esos días no tenía moto. Nos fuimos en la moto mía y claro, una hermosura de pesebreras, los caballos hermosos, gordos, un arrendador muy famoso, muy buen arrendador, ¿cierto? Y él era el parafrenero, él le ayudaba. Entonces ya con el tiempo, ya después con el tiempo, ya él no sé qué le pasó con ese montador, no sé si es que lo echó o qué, no sé qué pasaría, o si renunció o qué. En todo caso, me llamó, me dijo, hermano, yo ya no estoy trabajando con el hombre, ya me salió una coloca donde estoy montando yo, pero hermano, necesitan un cuidador que nos cuide los caballos. Entonces yo pensaba, yo decía, bueno, voy a irme de cuidador a cuidar caballos allá a esa finca y voy a ponerle cuidado al amigo mío a ver qué fue lo que aprendió, a ver qué fue lo que le aprendió a ese montador famoso. Y yo por los laditos le pongo cuidado y le aprendo a ver qué fue lo que aprendió. Entonces me fui para allá a cuidar los caballos, a cargar pasto al hombro, a descagajonar, a cambiar aguas, a cuidar los caballos, ¿cierto? Y yo veía al amigo mío cómo trabajaba los caballos. Entonces había un potro, hijo de Maracanazo, potro extraordinario, hermoso. Ese potro tenía como 25 meses y entonces yo lo sacaba cabresteando y ese potro salía de una vez trochando. Yo nunca había visto un potro que de una vez uno lo sacara y saliera trochando. Normalmente un potro uno lo saca y salen estrotando, pero este no, este salía de una vez trochando, cabresteando y trochando con 24 meses. Entonces, ya se cumplió la fecha de empezar ese potro a arrendar. Ese potro no me iba a tocar a mí porque yo estaba cuidando los animales allá. Le iba a tocar era al amigo mío. Entonces el potro cumplió como 28 meses o 30 meses y el amigo mío lo empezó. Entonces cuando él lo empieza, él lo descosquilló con una escoba, no con una bandera, sino con una escoba de Irak.
le pegaba con la escoba de Iraca por todo el cuerpo, y yo miraba cómo le hacía, y empezó ya a colocarle la silla, quitársela, colocarle la silla, quitársela. Allá no había un torno entechado, era un palo así en aguado, un poste, en un potrero, en un plancito. Entonces en ese poste era donde él iba a trabajar ese potro. Entonces ya cuando ya le colocaba la silla y se la quitaba, ya empezó que a enseñarle a tornear. Ese potro no sabía tornear. Entonces ya empezó a enseñarle a tornear, y ahí fue donde el potro no entendía. El potro, él le daba la orden de que torneara y el potro no quería tornear, no entendía. Entonces lo que hacía ese amigo mío era pegarle con un zurriago a ese potro. Y ese potro ya empezó a defenderse, a tirar pata, a pararse de las manos, a pelear. Entonces ahí era donde yo le decía al amigo mío, yo siendo cuidador de las peceras, decía, hombre, no haga eso, no haga eso, que lo va a dañar, lo va a resabiar, hermano, lo va a dañar. Entonces ya él me decía, porque como él me veía que yo estaba cuidando caballos ahí, él que pensaba, no, ¿qué vas a ver este más que yo, cierto? Y entonces él me decía, no, hermano, déjeme, que es que yo aprendí con el mejor arrendador de Colombia, yo aprendí, y así es que se arrendan. Y yo, hermano, no haga eso, que se lo va a dañar. Y yo en esos días, le voy a decir cuántos años tenía yo en esos días. En esos días tenía yo por ahí que unos 23 años. Y la primer potranca que yo arrendé, la arrendé cuando tenía ¿qué? Cuando tenía unos 18 años fue la primera potranca que yo arrendé. 18 o 17 años. Y yo ya había trabajado mucho antes con mi papá, ayudándole, podía arrendar caballos cerreros, pero caballos salvajes de potrero. Bueno, entonces le digo yo, hombre, no haga eso, que lo va a dañar, lo va a resabiar, no haga eso, hermano, no haga eso. Entonces, él lo trabajó por ahí una semana así, y él veía que el caballo no torneaba, que el caballo antes estaba peleando. Entonces me dijo, hermano, venga, ¿cómo es que usted dice? Y yo, mijo, muy sencillo, vamos a madrinarlo. Saquemos una yegua de las cadenas acá, una yegua grande, y le amarramos un lazo así de fino como este pisador del cacho de la silla, le montamos la silla y ya yo me le monto al potro, y usted se va en el madrino, y cuando yo le diga, jálelo, usted lo jala. Entonces hicimos eso. Y yo pensaba, bueno, si este potro cabresteándolo, cuando yo lo cabresteaba de la pesebrera, cuando lo sacaba salía trochando, este potro de más que detrás de la yegua, al ver que es una yegua y él es un potro así enamorado, se va a ir detrás de la yegua trochando. Y cuando él se empiece a cansar, automáticamente la yegua lo va a jalar. Entonces eso sucedió. Ese potro, le colocamos la silla, lo amarramos ahí al cacho de la yegua, el potro feliz, me le monto yo y salimos para la carretera, y ese potro feliz con ganas de coger la yegua, de montarse encima de la yegua. Pero el potro se fue cansando. Entonces cuando se fue cansando, el potro empezó a tirarse a plantar, a querer no andar. Cuando se tiraba a plantar, yo no lo taloneaba, ni lo chupaba ni nada, porque yo sabía que el potro, si yo lo taloneaba o lo chupaba, no me iba a hacer caso, porque no sabía para qué eran esas órdenes, ¿cierto? Entonces yo lo que le decía era al amigo mío que iba montado en la yegua, cuando el potro empezaba a quedarse plantado, le decía yo, jálelo con la yegua, ponga a galopar esa yegua y jálelo. Entonces el potro se ponía que se sentaba así de las patas, y este lazo era templado, ese cuello era así estirado, y el lazo templado, jalándolo. Y ese potro, al ver que no era capaz con la fuerza de la yegua, ¿qué le tocaba que hacer? Irse detrás de la yegua trotando. Entonces cuando él se iba detrás de la yegua trotando, yo le decía al amigo mío, hermano, mérmele la yegua, no la ponga a galopar, póngala a caminar, póngala a trotar, para que no siguiera jalando el potro. Y así el potro sintiera el alivio por el lazo. Ya al sentir que no lo está jalando, el potro va aprendiendo de que si se va detrás de la yegua no lo van a jalar. Entonces volvió el potro y se fue cansando otra vez, más adelante se fue cansando y se fue tirando como a plantas, y volví y le dije lo mismo, vuelva y jálelo, ponga a correr la yegua, jale ese potro. Entonces otra vez el potro bregaba como a frenar la yegua, pero no era capaz con la fuerza de la yegua, y esa yegua lo jalaba, y ese potro con esa cabeza así estirada y ese lazo templado. Y cuando ya el potro veía que no era capaz con la yegua, ¿qué tenía que hacer? Irse detrás de la yegua trotando. Entonces volvía y yo le decía, hermano, ponga a trotar la yegua, yo no la ponga a galopar, o póngala a caminar, para que el potro sienta el alivio por la cabeza, por el pisador. Entonces pasaba esto. Esta es la cabeza, supongamos que esta es la cabeza del potro, y supongamos que este es la yegua que lo jala.
Entonces, aquí va la yegua caminando, aquí va el potro caminando, ¿cierto? Ahora, el potro se queda quieto y la yegua sigue caminando hasta que, miren que el lazo se tiempla, vea. Cuando el lazo se tiempla, el potro está quieto, que no quiere andar, entonces yo le digo, jale el potro. Entonces ya la yegua jala el potro y el lazo se tiempla y el potro estira la cabeza y la yegua lo jala. ¿Y qué tiene que hacer el potro? Irse detrás de la yegua para no sentir que lo jalan. Entonces va así, vea, la yegua lo está jalando y el potro se va detrás y no podemos dejar que siga el lazo templado. Entonces yo le digo, mérmele a la yegua. Entonces él le merma a la yegua, la lleva caminando y el potro sigue aquí trotando. Entonces mire que el lazo se cuelga, vea, ya no siente dolor. Y acá volvió el potro va detrás de la yegua y volvió y se quedó. Entonces la yegua vuelve y lo jala, el lazo vuelve y se tiempla y lo jala. ¿Y qué tiene que hacer el potro? Irse detrás de la yegua para que el lazo se destiemple y para no sentir dolor porque lo están jalando de la cabeza con la jáquima o con el lazo. Entonces yo le digo, hombre, mérmele otra vez a la yegua, no lo póngala a caminar para que los dos vayan al mismo paso y el lazo vaya así, vea. Pero si el lazo a toda hora va templado, jalando, el potro dice, si yo camino, siento que me jalan, y si yo me quedo quieto, siento que me jalan. Entonces voy a quedarme quieto. Pero en este caso, el potro dice, si yo me quedo quieto, me jalan. Y si yo sigo detrás de la yegua, yo siento que nadie me jala. Entonces voy a seguir detrás de la yegua. Ahora, esto no lo hace en una sola trabajada. Esto tiene que hacerlo en varias trabajadas, que él coja la idea de que si se va detrás de la yegua, el lazo va a ir destemplado y no va a sentir ningún dolor en la cabeza. Eso fue lo que se le hizo a ese potro. Y de esa forma ese potro aprendió a hacer lo más importante, que es andar hacia adelante. Ese potro que yo les digo que lo amadrinamos, ese potro quedó buenísimo. No alcanzamos a terminarlo de arrendar. Le volvíamos buen madrino. Al último ya él andaba solito, sin necesidad de jalarlo con el lazo ni nada. Él andaba delante de la yegua, ya solito, y vinieron a verlo. Lo compraron, se lo llevaron. El montador que se lo llevó, pues, o sea, lo compró un señor y el señor tenía su montador. El señor vino con su montador, vieron el caballo, les gustó, se lo llevaron. Ese montador empezó a sacarlo a competir en proceso y el potro a ganar, un hijo de maracanazo. Ya con el tiempo el potro como que se enfermó y ya no lo volvieron a competir más. Pero esa es la historia de ese potro. Ahora, donde hubiéramos seguido, o donde ese montador amigo mío hubiera seguido a las malas forzándolo en el torno, ese potro se hubiera perdido, no se hubiera podido vender y el dueño hubiera perdido la platica, porque se hubiera hecho un mal procedimiento en la arrendada. Hubiera sido un potro que se hubiera perdido en la arrendada por brutalidad del arrendador, de ser terco y no darle madrino a ese potro que estaba pidiendo madrino. Vamos a un tábano, eso es un tábano, vea. Vamos a ser capaz de matar a ese tábano ahí. Es un tábano que lo está molestando. Le había pegado. Se me voló. Un tábano es un mosco pero gigantesco. Y les duele, los pica y les duele bastante. Puede ser, yo creo que puede ser ese mosco que les da nuche, no sé. Vamos a echarle agüita. Eso. Muy bueno. A ellos les encanta el agua, les encanta. Después de cada entrenada, les encanta que los bañen. Es muy bueno echarles agüita. Entonces el madrino es muy importante. El madrino es lo mejor que hay. Y el madrino es como la herrada. Son como las herraduras. Las herraduras metálicas llevan pero miles de años colocándole a los caballos herraduras metálicas. No ha salido nada mejor todavía. Y lo mismo él, el madrino. Igual al madrino en la arrendada no hay. Madrino es lo mejor. Entonces, entre menos estímulo le haga uno, mejor. Más sensible, más brioso. Una belleza. Más atento a los estímulos.
Eso. Vamos a envolver esa manguerita que no la van a pisar. Eso. Vamos a quitarle la jeterita. Le quito la jeterita de una vez. La jeterita de cabulla, vea. Se la pongo altica. Eso. Eso, mi viejo, vea. Está bien la jeterita, no la está mascando, está bien. Vamos a escurrirlo. Eso. Uno lo baña como para quitarle el sudor, como para quitarle, digamos, la tierra, el sucio, la arena. Yo le reviso, le meto las manos por acá, por debajo, vea. Le reviso que no tenga por ahí tierra, sucio, arena. Eso. Por acá también le reviso yo, eso sí. Algo muy bueno es mojarle bastante las crines para estimularle. Vamos a mojarle aquí bastante las crines para estimularle. Eso. Para estimularle que le crezca bastante las crines. Eso. Toda la raicita, vea. Esto es lo mejor, esto es lo mejor. Eso. Agüita acá en toda la raíz donde nace la crin. Eso. Yo le tengo mucha fe a esto, le tengo mucha fe al agua aquí en las crines. Agua sola, no agua con específico, no agua con tal producto, no, agua solita, vea. Que el solo frío le estimule a que eche más crin, más crecimiento, vea. Toda la raicita, vea. Ahí sí. Vamos a escurrirlo acá. Eso, muy bien. Vea, que él me sienta, que va a dar la vuelta. Eso. Esa agüita ahí en toda la raíz de las crines, eso ayuda a estimularle a que eche más crin, para que le queden largas y bonitas. Voy a guardarlo, dejémoslo así.